En algunas ocasiones Jesús se llama a sí mismo como el buen pastor, y tú y yo como hijos de Dios pasamos a ser ovejas de su rebaño, que estamos al cuidado de ese buen pastor. Y sabes, antes de decirte a qué cita vamos a ir en esta ocasión, quisiera contextualizarte un poquito. Jesús viene de una conversación intensa con algunos de los fariseos. Y bueno, tal vez te preguntes, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos eran los maestros de la ley, los que enseñaban al resto del pueblo lo que venía en la ley de Moisés, pero también se caracterizaban por poner cargas en el pueblo que ellos mismos no podían llevar, que ellos mismos no cumplían. Entonces, por eso tenían estaban en contra de Jesús, como que no lo apoyaban. No todos los fariseos, pero sí en su mayoría. Ahora sí, para poder iniciar con el listado de los beneficios que tenemos tú y yo al ser ovejas de Jesús, te voy a invitar a que vayas conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 10, y vamos a empezar a leer desde el versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. En repetidas ocasiones Jesús dice yo soy, y en esta ocasión está hablando específicamente de la puerta. Dice yo soy la puerta. Y el primer beneficio que tú y yo recibimos de acuerdo a esta porción es que podemos entrar de una manera libre. La puerta se abre para que tú y yo entremos, para que tú y yo pasemos en esa libertad. Entonces el primer beneficio que tenemos como ovejas del buen pastor es que tenemos entrada libre. Versículo 8 dice: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. El segundo beneficio es que tú y yo, como ovejas, no vamos a escuchar a los ladrones ni a los salteadores. Solamente vamos a escuchar la voz de nuestro pastor. Ese es un gran beneficio, porque a veces estamos tan clavados en otras voces o siguiendo a otros pseudo pastores o quién sabe quién, que por eso andamos extraviadas. Pero siendo verdaderas ovejas del rebaño del buen pastor, no vamos a escuchar a esas voces extrañas. El versículo 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Otro beneficio es que somos salvos, podemos entrar con libertad a través de esa puerta y obtenemos salvación, obtenemos protección, vamos a hallar pastos. Es decir, que toda nuestra necesidad va a ser saciada por Él, porque Él nos va a llevar a esos delicados pastos. Él es el que va a saciar nuestra necesidad. Entonces vamos a ser salvos y protegidos, y además también como ovejas vamos a tener pastos, es decir, nuestras necesidades van a ser saciadas. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fíjate, en versículos anteriores nos estaba diciendo que todos aquellos que fueron antes de Jesús eran ladrones, eran salteadores, y que les hablaban a las ovejas, pero ellas no los escucharon. Y acá lo que dice es que esos ladrones, ese ladrón viene para matarnos, quiere robarnos, quiere destruirnos. Ese es el propósito de los ladrones. Pero sabes, el buen pastor, Jesucristo, a lo que vino es para darnos vida y vida en abundancia. Así que el otro beneficio es que podemos tener vida abundante. El versículo 11 dice así: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús es la puerta, Jesús es el buen pastor, y dice: el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo dio su vida por nosotras, las ovejas. Así que otro beneficio es que tenemos un protector, es que tenemos un salvador que dio su vida por las ovejas. El siguiente versículo dice así: mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Tú y yo no hemos pagado absolutamente nada para que el buen pastor nos cuide, para que esté al pendiente de nosotras como sus ovejas.
Dice aquí que el asalariado, es decir, a quien se le paga para cuidarnos a nosotras las ovejas, ve venir al lobo, es decir, ve venir el peligro y se va. Él dice, patitas, ¿para qué las quiero? Y corre porque no le importan, no son sus ovejas, no son de su propiedad, prefiere salvar su vida. Pero Jesús entregó su vida por amor a nosotros. Y sabes una cosa, no hay manera en la que tú y yo podamos pagarle por sus cuidados, pagarle por lo que Él ha hecho. Él lo hace por amor. Él se entregó a sí mismo por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada una de sus ovejas. Entonces el otro beneficio es que le importamos al buen pastor. Somos importantes para Él. El siguiente versículo dice así: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Dos cosas muy importantes que podemos extraer de esta porción, porque en verdad nos damos cuenta cómo Jesús nos ama. Y la primera cosa es que Él nos conoce. Y no es como un pastor de que diga, la que tiene manchitas, la flaquita, esa, ¿cuándo llegó? No, Él sabe perfectamente quiénes son sus ovejas y nos llama por nuestro nombre. Esto en verdad a mí me maravilla, pero también dice la segunda cosa, es que sus ovejas lo conocen. Nosotros como sus ovejas tenemos la oportunidad de conocer a nuestro buen pastor. Y te voy a invitar a que vayas conmigo ahora al versículo 25. Jesús sigue en esta conversación intensa con estos fariseos y les dice así: Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Jesús le estaba diciendo a estos fariseos, ustedes no son mis ovejas. Otro beneficio que tú y yo tenemos como ovejas de Jesús es que tenemos claridad porque creemos en Él. Y no te da gusto esto, saber que a lo mejor estas personas en su necedad decían, no, tú quién te crees, o tú quién eres, o hasta le decían que era un blasfemo, y no reconocían porque su entendimiento estaba entenebrecido, no podían alcanzar a entender que Él era el Hijo de Dios, el tan esperado Mesías, el que ya estaba profetizado desde antes. Tú y yo ahora, gracias al Espíritu Santo, gracias a Jesús que vino a este mundo, gracias a que tenemos la palabra, tenemos la claridad necesaria para poder creer en Jesús y para poder ser sus ovejas. Los versículos siguientes dicen así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Otros beneficios que tenemos en este versículo es que oímos la voz del Señor, oímos la voz del buen pastor. En los primeros versículos que leíamos, aprendíamos que los extraños, los ladrones, hablaban y las ovejas ni en cuenta, porque no conocían su voz. Pero aquí es diferente, ellas oyen la voz de su pastor. Nuevamente vemos que Él nos conoce y tenemos otro beneficio, que lo seguimos. Él nos da la capacidad para poder seguirlo, no solo para oír su voz, sino para seguirlo, para obedecerle, para decirle, buen pastor, a donde tú vayas yo voy, a donde tú me llames yo iré. Una oveja verdadera del Señor escucha su voz, pero también lo sigue, también lo obedece. El versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Otro beneficio que tenemos como ovejas del buen pastor es que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna por medio de nuestro buen pastor, porque Él su vida dio por nosotras, sus ovejas. Quisiera que leyéramos versículo 29 y 30 que dice, mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Así que el otro beneficio es que como ovejas hemos sido elegidas para formar parte de ese rebaño del buen pastor, porque dice mi Padre me las dio. El mismo Padre nos eligió para formar parte de ese rebaño de nuestro buen pastor y nada ni nadie puede arrebatarnos de su mano. Yo me gozo en esta gran verdad, en saber que como oveja de Cristo, como oveja del buen pastor, tengo muchos beneficios, así que siempre agradece y gózate en esta gran verdad. Dale gracias a Dios y analicemos con ese amor y con ese corazón de gratitud cuántos beneficios tenemos por ser ovejas del buen pastor.